Nos encontramos en las instalaciones de los laboratorios integrados de la UCEBA. Este es un lugar que me complace mucho visitar porque siempre me voy a encontrar con el doctor Juan Sebastián Henao, un apasionado por el estudio de las vesículas extracelulares, a quien saludo y adicionalmente invito a que se presente frente a los videoaudientes contándonos sobre su trayectoria académica y profesional. Bueno, Jesús, primero que todo es un placer recibirte aquí en la UCEBA, en Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca. Mi formación como tal, yo soy bacteriólogo egresado de la Universidad del Valle. Hice mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad Federal de Sao Paulo. Actualmente soy docente titular en la Facultad de Ciencias de la Salud, pero también soy el director del grupo GIEXA, que se encuentra categorizado en Grupo A ante MinCiencias. Eso quiere decir pues, que tenemos un grupo que hace parte de los grupos top a nivel de Colombia. Además, pues, soy director de un proyecto de investigación ante MinCiencias relacionado con vesículas extracelulares y dengue. Entonces, quiero darte la bienvenida y que conozcas un poco los proyectos de investigación que estamos desarrollando en la universidad. De hecho, doctor, con esa pregunta quería proseguir y es para que usted nos cuente un poquito sobre las investigaciones que actualmente está desarrollando en estos laboratorios integrados de la UCEBA. Bueno, Jesús, nosotros llevamos cerca de 12 años trabajando todo el tema relacionado con investigación en vesículas extracelulares. Actualmente hemos estado explorando el papel que tienen las vesículas extracelulares en diversos contextos inflamatorios. Nosotros hemos hecho descripciones en enfermedades endoteliales, en cáncer, inclusive en enfermedades cardiovasculares. Pero digamos que actualmente estamos interesados en conocer cuál es el papel de las vesículas extracelulares en la fisiopatología del dengue. Ya sabemos que las vesículas extracelulares podrían impactar en el daño endotelial, en la modulación del sistema inmune, pero algo muy importante es conocer también cómo esas vesículas extracelulares podrían estar generando la permeabilidad vascular que se genera en el dengue grave. Bueno, esa respuesta me da pistas sobre el uso de de las aplicaciones de las vesículas extracelulares, pero quisiera que por favor usted nos contara pues sobre toda esa historia de las vesículas extracelulares y su aplicación en las ciencias básicas biomédicas. Bueno, esa pregunta es muy importante porque las vesículas extracelulares en la década de los 80 más o menos eran considerados como elementos basura de las células eucariotas y yo creo que más o menos en la década del 2000 con unas investigaciones realizadas en cáncer se empieza a demostrar que las vesículas extracelulares tienen un papel muy importante, digamos que en todo lo relacionado con angiogénesis, metástasis y modulación del microambiente tumoral. En ese sentido, ya a partir de esas investigaciones y más cercano al 2010, se empieza a generar un aumento en las publicaciones relacionadas con vesículas extracelulares, las cuales pues, uno puede verificar en PubMed. Pero ¿por qué son tan importantes esas vesículas extracelulares, no? Las vesículas extracelulares, como lo podemos observar acá, se definen como partículas liberadas por células delimitadas por una bicapa lipídica. Pero lo más importante de las vesículas extracelulares es que tienen proteínas, tienen material genético, tienen receptores, tienen citocinas que pueden modular el ambiente celular. En ese sentido, ha sido muy estudiado en diferentes fisiopatologías, como enfermedades autoinmunes, como trasplante de órganos sólidos, como cáncer, y ahora nosotros muy interesados en conocer el papel de las vesículas extracelulares en todo lo que es relacionado con enfermedades infecciosas. De hecho, estaba viendo la pantalla y me gusta mucho esa imagen de una vesícula extracelular, una fotografía tomada a través de la microscopía electrónica y pues basado en su experiencia, ahora quisiera preguntarle a usted por las metodologías que existen para la detección o el aislamiento de estas vesículas extracelulares. Digamos que existen múltiples metodologías para aislar vesículas extracelulares y eso va a depender mucho del objetivo del investigador y el objetivo de la investigación en sí. Pero hablando de la experiencia que nosotros tenemos, pues hemos utilizado digamos que dos tipos de metodología. Cuando hemos realizado estudios in vitro o estudios in vivo con animales de experimentación, nosotros hemos utilizado las ultracentrífugas de Beckman-Coulter, donde realmente identificamos una gran concentración de vesículas extracelulares y una muy buena calidad que lo podemos utilizar en los experimentos funcionales.
Pero algo muy interesante es que ya hay una serie de kits disponibles en el mercado que permiten que uno, a partir de una muestra de suero o una muestra de plasma, pues pueda aislar vesículas extracelulares. Y eso es interesante porque a partir de ese aislamiento pues ya podemos pasar a hacer todo lo que es un análisis inmunofenotípico de las vesículas extracelulares por un citómetro como el Cytoflex. Yo he sido usuario de otros citómetros de flujo y encontramos unas características muy importantes en el Cytoflex. Yo diría que son tres muy relevantes. Una tiene que ver con la gran capacidad de hacer inmunofenotipificación de esas vesículas extracelulares, que para nosotros como investigadores es fundamental. La segunda es que yo pueda hacer recuento de esas vesículas extracelulares, de modo que yo pueda conocer la concentración de esas vesículas extracelulares tanto en mis pacientes como inclusive en los controles. Y yo creo que la tercera y muy importante es que con el uso ahora de un software, que es el FSMPath, yo puedo ya tener tamaños precisos de las vesículas extracelulares, porque diversas investigaciones han demostrado que hay diferencias funcionales entre vesículas extracelulares pequeñas versus vesículas extracelulares grandes. Todo eso hace que sea una gran elección tener el Cytoflex. Ok. Sabemos que en la configuración del citómetro de flujo es diferente el side scatter que usamos para detectar células al side scatter que usamos para detectar vesículas extracelulares en tamaño de la nanoescala. Quisiera que por favor usted nos comentara qué tan fácil le pareció hacer este cambio de esos side scatter en los diferentes láseres. Bueno, realmente es muy interesante porque es un cambio que uno puede hacer manual, es muy sencillo hacer ese cambio, ¿sí? Y lo otro es que el hecho de tener ese side scatter en el violeta nos permite dar con gran resolución, encontrar partícula por partícula y de esa forma poder hacer una inmunofenotipificación precisa. No solo tiene el side scatter el violeta, sino que además tiene un side scatter width que me permite identificar el Schwann effect. Y el Schwann effect para nosotros como investigadores es muy importante que pueda ser identificado porque, en otras palabras, el Schwann effect es que pueden pasar en el citómetro de flujo vesículas en conjunto que nos puede estar afectando la inmunofenotipificación. De esa forma yo puedo identificar con el Cytoflex cuando es un Schwann effect o cuando definitivamente yo estoy pasando partícula por partícula y de esa forma realizar investigaciones con gran precisión en esta área. Bueno, aprovechando esa respuesta que nos da sobre el Schwann effect y ya dentro del CytXpert, un software muy amigable por cierto para el manejo del usuario de manera independiente, quisiera entonces que nos contara sobre la utilidad que le da a esta cuantificación del porcentaje de abortos en las adquisiciones. Eso es muy importante porque algo que es muy relevante cuando hacemos estudios de vesículas extracelulares son tener en cuenta todo lo que son controles de calidad. El porcentaje de abortos me indica de alguna forma es cuál es la calidad de mi muestra y en qué condiciones estoy haciendo esa inmunofenotipificación, de forma que si realmente es muy alto, pues es importante volver a revisar algunos controles, volver a hacer algunos lavados para que seamos muy precisos en esa medición. Esto es relevante dado que estamos hablando de citometría a nivel de nanoescala. Y en ese sentido, otra de las características importantes que tiene el Cytoflex es que podemos hacer recuento de partícula por partícula. Eso es muy relevante porque yo en ese sentido puedo hacer recuentos o puedo encontrar las concentraciones de las vesículas extracelulares que puedo encontrar en mis pacientes. Es bastante importante eso que nos comenta de este parámetro width para eliminar el Schwann effect y adicionalmente pues tener esas vesículas extracelulares alineadas que fueron las que pasaron una a una para su correcta inmunotipificación. En su experiencia, este Cytoflex S, de manera resolutiva, usted nos puede contar desde qué tamaño se empieza a la detección de las vesículas extracelulares con esta tecnología. Uno de los aspectos muy relevantes cuando uno está haciendo estudios en vesículas extracelulares es que uno debe identificar cuáles podrían ser vesículas extracelulares que pueden ser clasificadas como exosomas o algunas como microvesículas. En ese sentido, debe haber una gran resolución en el tamaño. En el caso del Cytoflex, uno puede detectar vesículas extracelulares a partir de los 80 nanómetros. Eso quiere decir que de alguna forma yo puedo estar identificando vesículas extracelulares que son más de un origen de exosomas y diferenciarlas también de lo que podrían ser microvesículas. Eso realmente termina siendo un gran aliado porque hay diferencias funcionales cuando trabajamos con exosomas o con microvesículas, según han mostrado algunas publicaciones.
Excelente, eso realmente sí es algo que cobra mucho relevancia en el estudio a nanoescala. Y otra de las características que realmente es muy importante en las investigaciones es poder contar esas vesículas extracelulares. Usted ahorita nos contaba algo sobre esa utilidad, pero quisiera que nos reforzara qué tan difícil fue para usted a través de un equipo que es no presurizado o cuál herramienta de ese equipo usó para llegar a hacer un conteo por volumen electrónico de las vesículas extracelulares. Bueno, realmente es muy sencillo porque el Cytoflex incorpora una bomba peristáltica de forma tal que yo pueda hacer unos recuentos muy precisos de las vesículas extracelulares, y eso a la final se traduce que yo pueda conocer las concentraciones de vesículas extracelulares que puedo tener, por ejemplo, en un paciente grave versus un paciente que no es grave o versus un control. Pero además yo no solo tengo el análisis de la concentración, sino que junto con todo lo que hablamos podemos identificar el tamaño y también el análisis inmunofenotípico. Eso realmente termina siendo una herramienta muy poderosa para nosotros, los investigadores del área de la nanocitometría. Doctor Juan Sebastián, todo lo que nos ha contado pues nos deja ver la facilidad para manejar el software SiteXpert para detectar tamaños inferiores a una micra usando perlas como control comercial de tamaños, pero también un control comercial de exosomas fluorescentes disponible en el mercado que nos permite determinar que finalmente sí estamos detectando vesículas extracelulares y diferenciándolas del ruido. Todos estos controles avalan el procesamiento de las muestras de su investigación. Me gustaría preguntarle o que por favor nos contara sobre los resultados que hasta el momento ha obtenido. Bueno, realmente ese es un aspecto muy importante en la nanocitometría, tener en cuenta todo lo que son los controles, porque siempre es importante, como lo estamos viendo aquí, Jesús, detectar cuál va a ser el gate donde uno define que es un gate donde están pasando vesículas extracelulares. Y uno, digamos que de manera muy práctica lo puede hacer de varias formas. Uno es contar con unos estándares de bits que tienen tamaños definidos de forma tal que tú puedes saber exactamente cuál puede ser el gate de las vesículas extracelulares. También contar con controles comerciales como el que estamos mostrando acá, pero importante, pues vienen otros controles de calidad que seguramente tienen que ser un PBS filtrado, un PBS con anticuerpos, entre otros que son mencionados en la guía MISEC. ¿Qué resultados nosotros hemos obtenido en todo este proceso? Pues nosotros hemos pasado muestras de pacientes con dengue, tanto de dengue grave como dengue no grave, y hemos identificado, uno, las vesículas extracelulares, donde es importante tener primero unos marcadores que identifiquen que son vesículas extracelulares, como es el CD9, que es un marcador de 3-transpaninas, ¿sí? O un marcador de anexina, que es un marcador de un fosfolípido. Pero además, algo que es muy interesante que hemos encontrado es que hemos encontrado que en los pacientes con dengue grave hemos encontrado un aumento de vesículas extracelulares derivadas de monocitos, de natural killer, avalando un poco ese proceso inflamatorio. Pero además también hemos encontrado la importancia de algunas citocinas inflamatorias como la presencia de interleucina 6, TNF e inclusive la interleucina 6 en el suero de los pacientes. Eso es muy importante porque con algunos kits comerciales pues yo también puedo hacer análisis de citocinas en mi citómetro de flujo y finalmente pues tener un panorama de lo que puede ser un proceso inflamatorio en un paciente con dengue. Bueno, pues nos deja claro que ha hecho un estudio exhaustivo en su proyecto de investigación, pero adicionalmente quisiera preguntarle por los próximos pasos que a futuro viene con esta tecnología y el estudio de vesículas extracelulares. Nosotros como grupo de investigación queremos determinar una vesícula extracelular, una o varias que puedan ser biomarcadores tempranos del dengue grave. Ojalá que pudiéramos hacer un estudio a nivel de múltiples hospitales, múltiples centros hospitalarios para poder identificar una vesícula que sea un marcador de gravedad. Pero yendo un poco más allá, quisiera contarte que las vesículas extracelulares también dentro cargan microRNAs en los cuales se han hecho algunas exploraciones a nivel de nanofarmacología, donde uno pudiera incorporar un microRNA que pudiera tener capacidades antivirales. De hecho, te cuento que ya hay estudios en el pasado donde mostraron que si yo inhibía el microRNA 122, pues digamos que inhibía la replicación de la hepatitis C. Eso mismo podría llegar a ser utilizado en los estudios de dengue una vez que uno conozca la fisiopatología del dengue, y para eso digamos que un gran aliado podría ser el Cytoflex, en el cual yo puedo también hacer sorting de vesículas extracelulares.
Doctor Juan Sebastián, realmente su respuesta me deja a mí con un sinnúmero de aplicaciones e investigaciones que vienen a futuro y le agradezco inmensamente haber abierto todo su conocimiento para mostrarlo en este corto video. Adicionalmente, pues en su rol de profesor, sé que tiene estudiantes a cargo, personas que está formando como jóvenes investigadores. Y para finalizar esta entrevista, me gustaría que usted les dejara un mensaje a ellos y a todas las personas que en este momento están iniciando sus estudios en nanocitometría, incentivándolos para el desarrollo de estas aplicaciones, el estudio de estas aplicaciones. Bueno, Jesús, muchas gracias por los comentarios. Realmente algo que es muy importante para tener en cuenta es que hoy en día sabemos que las vesículas extracelulares son un mecanismo de comunicación celular muy importante que ha ganado una gran relevancia, sobre todo en estos últimos años. Y el mensaje que yo le puedo pasar a ellos es que definitivamente es un área de la cual todavía no conocemos muchos mecanismos, sobre todo desde el punto de vista fisiopatológico. Por ejemplo, no conocemos mecanismos de qué papel tienen las vesículas extracelulares en la enfermedad autoinmune, en el trasplante de órganos sólidos, en enfermedades infecciosas. Creo que es un área que todavía falta profundizar mucho. Si bien ya hay unos avances y son importantes reconocerlos, creo que los estudiantes, tanto de medicina, de ciencias biomédicas, de química, estudiantes de maestría y doctorado, deben seguir trabajando en esta área porque nos va a permitir desvendar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que hay detrás de estas enfermedades. Así es, ¿no? Ya para finalizar la entrevista, reitero mi agradecimiento. Reitero pues toda la disponibilidad de usted para también mostrar datos que son sensibles porque son de sus proyectos de investigación y que finalmente solo tienen un objetivo y es mostrar la facilidad de hacer nanocitometría en su laboratorio. Muchas gracias por este espacio, doctor Sebastián. A usted, Jesús, yo quisiera resaltar el papel que tiene Beckman Coulter, no solo de proporcionar una tecnología de alta definición como es el Cytoflex, sino además todo el apoyo metodológico, científico, la capacidad que hay para hacer alianzas que ustedes nos han brindado. Entonces realmente nosotros también estamos muy complacidos de recibirlos a ustedes en la Unidad Central del Valle del Cauca.